Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos sobre el análisis de la espira electromecánica, ya sea en su funcionamiento como motor o generador. Nosotros somos el equipo número 6 y está conformado por Ángel Sánchez, Israel Tamayo, su servidor Daniel Rojas. En este caso pues analizaremos el desarrollo de un programa en el entorno de MATLAB, en el que ejecutaremos los cálculos para una espira y determinaremos si está funcionando como un motor o como un generador, dependiendo de su potencia de entrada y potencia de salida del eje y de la fuente. Aquí podemos observar más o menos cómo están separados o constituidos los polos, nuestra espira y el curso de nuestro flujo magnético. Tenemos pues el polo norte, el sur, nuestra espira que estará conectado a la fuente, y pues por lo regular en medio habrá un eje metálico, pero en este caso solo analizaremos la espira y las fuerzas que interactúan en ella. Los fundamentos teóricos, pues el principio de conservación electromecánica de la energía, la interacción entre los campos magnéticos y la corriente que genera estos. Conceptos clave pues serían el torque, la corriente, el voltaje y la resistencia, y las aplicaciones en los motores y generadores eléctricos. Pues tenemos nuestro motor, que pues también tiene los mismos componentes más o menos que lo que sería nuestro generador: el rotor, el estator, el rodamiento, que pues sabemos que el estator es la parte fija, el rotor la parte móvil, y nuestro rodamiento, pues que permitirá el giro de nuestro eje, que permitirá que el eje se mantenga fijo pero que pueda rotar. Tenemos nuestra carcasa, la tapa trasera, la arandela, el rodamiento, y pues otras partes que otorgan, que permiten que pues nuestro motor no se caliente, o que el movimiento del eje sea más continuo y que no oscile nuestro eje, y también pues es parte del diseño externo. En las entradas del programa, para este programa nuestras entradas al sistema serían el radio de la espira, la resistencia que estaremos conectando en serie con nuestra fuente, la longitud de la espira, el campo magnético, en este caso pues nuestro campo magnético generado en teslas, el voltaje de la batería, es decir, el voltaje que se le suministra inicialmente, un torque que en este caso va a ser una carga en contra, y también otro torque que va a ser en este caso hacia la misma dirección, es decir, un torque de impulso para el giro de nuestra espira. El de carga quiere decir que pues se le va a estar aplicando un torque en el sentido opuesto al que está girando, y el otro pues será en el mismo sentido. Aquí simplemente dividimos entre 100 tanto la longitud como el radio, porque pues los pedimos en centímetros y los necesitamos en metros. Después comenzamos con los cálculos de la corriente, que pues con su fórmula de la ley de Ohm sería simplemente pues el voltaje de la batería sobre el de la resistencia, esto para la corriente inicial, debido a que pues obviamente cuando conectemos, o en este caso si ponemos un switch o un botón, al conectar el inicio de nuestro sistema, nuestro circuito, pues la corriente inicial será igual al voltaje de la batería entre la resistencia. Después de un tiempo, pues eso ya va a ir modificándose, debido a que la corriente, al igual que el torque, van a ir disminuyendo por el efecto de, ahora sí que la espira, que va a empezar a oscilar. Entonces para nuestra corriente 1 tenemos que nuestro torque, en este caso en la dirección contraria, sobre 2 veces el radio de la espira por la longitud por el campo magnético. Tenemos también la corriente 2, que es el torque 2 entre igual, la misma fórmula, 2 por el radio de la espira por la longitud por el campo magnético, y nuestra corriente final, que pues ya podemos determinar que como se va a ir reduciendo al inicio del tiempo, después del tiempo cero, pues va a llegar a ser 0. El voltaje del inducido al inicio es 0, porque no hay un voltaje inicial al conectar nuestra fuente con nuestra resistencia en nuestra espira, que se induce en la espira, pero con el paso del tiempo pues este va a ir aumentando y va a ir disminuyendo, contrarrestando el voltaje de la fuente, hasta llegar a ser igual a este. Entonces la fórmula ya para cuando el tiempo es distinto de 0 es el voltaje de la batería. En este caso, si es en contra del giro
del sentido de nuestra espira, pues sería menos la corriente por la resistencia, y si está en la misma dirección, pues sería más la corriente por la resistencia. Nuestro voltaje final, pues obviamente sería igual al voltaje de la batería. En este caso, pues expresamos la fórmula general, pero pues es simplemente igual al voltaje de la batería. La velocidad no angular, tenemos la A y la B, que son dependiendo del giro, el sentido del torque aplicado, y la fórmula es muy parecida a la de la corriente, simplemente que en este caso será el voltaje inducido sobre 2 veces el radio de la espira por la longitud por el campo magnético. Y pues también tenemos una velocidad angular final, esa sí va a existir, y pues es simplemente en la parte de arriba es el voltaje inducido final, que es igual al voltaje de la batería. Para calcular los torques en el caso de que no se nos dé un torque de carga, una carga o torque en la misma dirección, se puede calcular el torque en el tiempo cero o en el tiempo final, y simplemente es 2 veces por el radio de la espira, la corriente inicial y la longitud del campo magnético. Y pues ya concluimos calculando la potencia. La potencia inicial pues sería la batería por la corriente inicial, igualmente la del motor pues sería velocidad angular por el torque inicial. En este caso pues no hay una velocidad angular, por lo que sería 0, y ya para los demás es exactamente igual. La potencia pues simplemente es voltaje por corriente, pero en el caso de una potencia mecánica es la velocidad angular por el torque. Y pues simplemente haciendo esos cálculos, comparando esos resultados, vamos a determinar si es generador o motor. Aquí tenemos ya lo que sería nuestras salidas del sistema, que son las impresiones de cada uno de los resultados, cada uno por partes, y pues finalmente la función que utilizamos para determinar si es generador o motor. Y como sabemos, pues si la potencia de la fuente es mayor a la potencia del eje o la espira, pues va a ser un motor. Si la potencia del espira o el motor es mayor, bueno, por así decirlo, del inducido es mayor que la de la fuente, pues va a funcionar como generador. En este caso ya no sería una fuente, sino sería pues una salida de voltaje. Y pues aquí están las entradas que le dimos a nuestro programa, los valores de entrada: 33, 270, 65, 0.36, 227, 15 y 15. Y hay que recordar que las longitudes están en centímetros. Y las salidas del programa pues se presentan aquí, ¿no? Tenemos separadas las salidas por unos iones largos, y tenemos una pequeña explicación que nos dice que la batería es mayor en la fuerza inducida, por lo que la espira inducida es mayor que el voltaje de la batería. Por lo tanto, la espira convierte energía mecánica en eléctrica, funcionando como generador. Y tenemos nuestras salidas del sistema. Pues ya analizamos los resultados y vemos que son compatibles con lo que esperábamos, ¿no?, del funcionamiento, y que a pesar de que en la fuerza que estaba en el mismo sentido, pues cuando la fuerza se encuentra en el mismo sentido de la espira, lo más seguro es que esté funcionando de alguna manera como algún tipo de generador o motor, dependiendo obviamente de la intensidad de la carga y del torque. Pero pues en estos vimos que los resultados nos determinan que los dos van a ser generadores, porque no supera la potencia suministrada, más bien porque es superada la potencia suministrada por la fuente. Y pues nuestras conclusiones del programa, simplemente pues que se modelaron los cálculos por etapas. Se calculó primero corriente, voltaje y velocidad angular, y después se concluyó la potencia para determinar el funcionamiento. Y pues el programa obviamente se puede hacer más eficiente reduciendo las líneas de código, pero esto nos permite que el código sea legible y presentable en este MATLAB. Hola a todos y bienvenidos a este